Por primera vez tendremos en el podcast a una nutricionista especializada en deporte. Conversamos tanto que con un episodio no fue suficiente. Es por eso que habrán dos partes. Pónganse cómodos y acompáñenme a descubrir su historia y aprender un poco sobre nutrición deportiva. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tienen Historia. Por primera vez tendré a una nutricionista especializada en deporte y quién mejor que ella para hablar sobre la alimentación deportiva, sobre los mitos que se han creado y sobre todo aprender de una de las cosas más importantes de un deportista, que es su alimentación. Además que ella no solo es nutricionista, también es coach de fútbol y es empresaria. Para mí es todo un placer presentarte y tenerte en este podcast. Bienvenida, Antonella, a Tienen Historia. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y por esa presentación tan chévere. No, bueno, yo creo que más bien hasta me quedo corta porque el placer es totalmente mío y qué chévere además de hablar de este tema, ¿no? Que es muy importante, yo creo, como dije, ¿no? Que es una de las cosas más importantes de un deportista, su alimentación, hay muchas cosas que bueno, que ya me explicarás tú, que eres la experta, hay muchas cosas que se dicen que son así o que no son así o que debes de comer esto. Y bueno, eres la primera nutricionista del programa y qué orgullo tenerte. Qué bueno. ¿Y cómo empezó esto de la nutrición? ¿Por qué te llamó la atención? Bueno, a ver, en realidad es por casualidades de la vida, si lo queremos llamar así. Desde chiquitica yo quería estudiar medicina. Cuando llegué a la universidad, pues nada, todo el mundo se decidió a inscribir en 800 carreras a ver en cuál quedaba. Yo no, yo quiero estudiar medicina y solo voy a presentar en la facultad de medicina. Y mi mamá me peleaba, que tú estás loca, que no sé qué, que vas a perder un año, y si no quedas. Y yo lloraba y peleaba con mi mamá de, no confías en mí, que tengo toda mi vida preparándome para esto, y tengo todo un año estudiando para este examen y tal. Que mi mamá, que tú estás loca, que no sé qué, qué tal, que pongo las, me acuerdo que en la OPSU, en lo que ve en el momento, ya no sé ni por dónde van, Ok. este, te daban como para poner varias opciones. Y entre una de ellas mi mamá me decía, pon nutrición, pon nutrición. Y yo, ¿pero qué es eso? O sea, yo no sé qué es. No, que eso lo estudia la hija de una cliente mía, que no sé qué, qué tal, y bueno, y es dentro de la misma facultad. Y bueno, y la pelea eterna con mi mamá de que, o sea, ella no confía en mí. De hecho, presenté la prueba, que puse en nutrición al final, y también presenté para farmacia por insistencia de mi mamá. En farmacia quedé de primera, pero, o sea, Wow. yo no sé, o sea, no le presté atención, casi que, ¿sabes? Era como, no me interesa farmacia, yo quiero estudiar medicina. Y bueno, y de la casualidad, pues, que el promedio me dio para estudiar nutrición. Y, o sea, el promedio de la prueba. Ok. Empecé a estudiar nutrición y ahí fue donde descubrí que era. Bueno, nada, empiezo a estudiar la carrera, veo que los 3 primeros semestres de nutrición son exactamente las mismas materias que se ven en medicina. Ya después, a partir del tercer semestre, pues se empieza a diversificar un poquito y es donde empiezas a ver, sí, nutrición humana 2 y dietoterapia más adelante y así, ¿no? Como que a meterte más en temas de nutrición. Y me fue enamorando de la carrera. También tuve la suerte de tener profesores espectaculares, pues que me mostraron ese lado bonito, ¿no? Que eso es Y clave bueno, también. me enamoré de mi carrera y ahí me quedé, ¿no? Este, nada, hice toda la carrera. Estudiando, pues tuve la oportunidad de pasar, o sea, cuando llegabas como al séptimo semestre, algo así, tenías la oportunidad de pasar consulta dentro de la misma escuela, o sea, como que un privilegio, ¿sabes? Ningún ¿Y alumno puede nunca pasar. pudiste cambiarte a medicina? Porque Lo esto es en la intenté, central, ¿no? En la Universidad sí, Central de sí, Venezuela. sí, era la misma Ok. facultad y tal. Ok. Lo intenté un año, pero me acuerdo que presentando, o sea, tenía que volver a presentar la prueba, y fui a presentar la prueba, y me acuerdo de estar sentada enfrente de la prueba, y era así como que no me quiero cambiar, ¿sabes? Y como que Ok, contesté le por agarraste casualidad, cariño. y fue como que no, yo ya me quedo aquí, pues. Pero sí, sí, sí intenté hacer el cambio y tal, Ok. pero era como que ya, o sea, llegué, hice todas las cosas, pero era como que no, ya me quedo aquí. Y en ese momento, cuando empezaste a estudiar la carrera, ¿qué año era? 2008, 7, 8, 2007, 2008.
sea, en esa época todavía no era el boom de la nutrición como es ahora, ¿no? Estaba empezando, de hecho, cuando, me acuerdo, el primer día de clases, nos preguntaban, ¿qué hacen aquí? ¿Qué es? ¿Por qué están aquí? Y me acuerdo que el 80% del salón era, me quiero cambiar a medicina, mi objetivo es cambiarme a medicina, era Claro. como un puente, usaban nutrición como un puente. Y el 10% era, porque es la carrera que se va a poner de moda. Imagínate Y que ya en esa época lo leían. Y para las personas que no saben, bueno, medicina, cualquier cosa me corriges, pero medicina es una carrera que en Venezuela, sobre todo en la central, es súper complicado entrar. O sea, supongo que la gente como tu mamá, me imagino que te insistía que pusieras otras opciones para que pudieran llegar a medicina. exacto, sí, no, o sea, al final la competencia, escuelas de medicina como tal en Venezuela hay tres, y la central es la más demandada de todas. Entonces es como que una lucha no solo con la gente de tu ciudad, de Caracas, sino contra toda Venezuela. Entonces, claro, era una competencia inmensa, era casi que pelear contra todo el país, pero ¿Y bueno. quién fue la mente maestra que se dio cuenta que se iba a poner de moda? Hace 10 años, 11 años. Ahora honestamente no te acuerdo porque Bueno, pero ese compañero tuyo habrá sido, wow, qué intuitivo, ¿no? sí, bueno, aunque luego creo que no, de hecho No. lo comentó un chico y en mi carrera iniciaron, éramos puras niñas, al inicio eran como 5 o 6 varones y luego, y me gradué con dos, pues. Y luego los demás se fueron graduando progresivamente, pero la carrera también era, había gente que la abandonaba también por temas de trabajo, por temas de, y porque había materias filtro que eran, que podías estar ahí mucho tiempo si no te aplicabas, pues. Entonces ahí también mucha gente se iba atrasando. ¿Y Yo cómo te llamó química, la atención de especializarte en el deporte? a ver, ese también es un tema rebuscado y digo que también es por casualidad del destino, ¿no? Yo he hecho mis cuentas y parece que tuviera 80 años de edad, pero bueno. No, pero las Este, experiencias no se pueden borrar. em, a ver, cuando estaba en el último año de la carrera, tenía que hacer pasantías hospitalarias y las hice en el Hospital Universitario de Caracas. Y Ok, una de las profesoras, la profesora Gertrudis de Batista, que es una de las más reconocidas en el área clínica en toda Latinoamérica y aquí también en Europa. Bueno, ella, desde que empecé a hacer las prácticas, pues como que le agarré mucho cariño y ella me enseñó, o sea, muchísimo, ¿no? Y me acuerdo que pasó el último semestre, que son las rurales, que te ok. podías ir a Amazonas, a Margarita, no sé qué tal. Pero bueno, a mí me tocaron en un polideportivo. Ahí empezó como que el primer contacto con el deporte. Me acuerdo que el Pero consultorio a yo ti te abría gustaba, o sea, de antes hacías deporte. Sí, yo toda mi vida practiqué natación, Ok, también gracias a mi mamá, porque, porque por temas familiares pues siempre sufrí de colesterol alto. ok. Entonces, bueno, el médico le dijo que o me metía en tenis o me metía en natación. Entonces mi mamá, lo que le quedaba cerca por el trabajo, pues era la natación. Bueno, este Y siempre, podcast, esta conversación se la pasa después a tu mamá para que la escuche. sí. Y bueno, nada, y luego a partir de pues toda mi vida hice natación hasta que ya empecé la universidad y era como un poco imposible andar, Claro. ir a la piscina, llegar a la clase con el pelo mojado, ¿sabes? Temas de niña que no son incompatibles con Entiendo, natación entiendo y con las clases. perfectamente. Ok, entonces para ti Y digamos que no era un mundo tan desconocido, no, o sea, ya tenías contacto. sí, sí. Y bueno, nada, me tocó en el polideportivo. De hecho, cuando abría la puerta del consultorio, lo que tenía enfrente era una piscina. Y a mi lado un campo de fútbol y al otro lado un campo de béisbol. Entonces, bueno, nada, a partir de ahí pues como que empecé a incursionar con el tema de chicos que iban a entrenar allí, no sé qué, venían los papás y bueno. Pero nada, estando allí me llamó la profe Gertrudis de Batista, la que te comenté anteriormente, y me dice, Ujú. Anto, yo quiero que te vengas a trabajar conmigo en el hospital. Y yo, pero no me he graduado, no importa, quiero que te vengas conmigo a Ay, qué trabajar en el bien. hospital. Y empecé a trabajar con ella en terapia intensiva y en radioterapia Ok. y un área súper clínica, o sea, casi que el contacto que tienes con los pacientes es un poco invasivo, porque en terapia intensiva no es que puedas hablar con el paciente o puedes manipular al Claro. paciente o algo,
sino simplemente es ver exámenes de laboratorio y todo esto, y bueno, me encantaba. Hicimos varias investigaciones en el área clínica, sobre todo en temas de cáncer, Ujú. sobre varias publicaciones, tal. Pero también durante la carrera, una de las materias era nutrición deportiva, esa era electiva. Y bueno, y me acuerdo que nos poníamos de acuerdo entre mi grupo de amigas de qué electiva íbamos a elegir ese año. Y bueno, habíamos elegido pues nutrición deportiva, pero yo quería ver psicología también. Entonces me acuerdo que pedí a la facultad, no sé qué, que poder cursar las dos electivas, tal. Y bueno, me dejaron cursar las dos electivas. Y bueno, y ahí pues como que ya tenía conocimientos, tal. Un amigo que había empezado a trabajar, yo ya trabajando en el hospital, ¿vale? Ok. Me gradué, tal. Seguí trabajando en el hospital y en eso un amigo me escribe y me dice, Anto, ¿quieres trabajar en un equipo de fútbol? Y yo, sí, ¿por qué no? Claro, eso no se puede Entonces, rechazar. entonces claro, él era el nutricionista del Caracas Fútbol Club y le estaban ofreciendo la oportunidad al Metropolitanos de Caracas, que era un equipo nuevo, Ok. medianamente nuevo, y bueno, que estaban en primera división y tal. Y bueno, claro, le dije que sí, y me dice, bueno, mañana a las 6 de la mañana tienes que estar en el campo. Y yo, vale, Wow. O sea, fue de un día para otro. sí. Y bueno, y nada, y ahí empezó. Y claro, para mí era súper diferente todo, porque pasar de una terapia intensiva o de una radioterapia a un campo de fútbol, donde es todo lo contrario, donde hay demasiado dinamismo, donde hay Claro. todo cambia, todo. Entonces, bueno, casi por 2 años estuve compartiendo hospital y fútbol. Ah, o sea, tú no Tra- renunciaste al hospital. Tú No, llevabas las dos al mismo tiempo. claro, porque los entrenamientos del fútbol empezaban a las 7 de la mañana y mi intervención con los jugadores podía ser a partir de las 6, 6:30 de la mañana, siempre que Ok. yo les dijera antes, y terminaba siempre a las 7, 8, 9, ya a las 10 estaba como que terminaba la actividad. Y mi actividad en el hospital empezaba a las 10. ¿Y Entonces, cómo fue el cambio? O sea, porque siempre fueron puros hombres, ¿no? Con los que tú estuviste tratando. sí, ¿Cómo te acogieron? genial. Sí, o sea, nunca hubo problemas, nada. No, de hecho, sí, estoy muy, muy agradecida con ellos porque yo siempre les he dicho a ellos que ellos han sido mi universidad y que gracias a su receptividad Qué bueno. y a su cariño, porque en realidad había mucho, me tenían mucho cariño, ¿sabes? Y siempre me cuidaban y era como nos íbamos de concentración y, ¿sabes? Bueno, no sé si has estado o te han contado cómo es el tema de las concentraciones, que es todo el mundo a las 8 en punto en el Sí, autobús, y no está, ¿dónde quedas? sí, sí, sí. Y me acuerdo que a veces era como que eran las 8 en punto y que, ¿dónde está Antonella? ¿Dónde está Antonella? Y dije, estoy aquí, calma. Y así, siempre me cuidaban, ¿no? Ok, qué bueno. Qué bueno por Y esa bueno, parte. sí, y igual con el cuerpo técnico siempre como que se apoyaba mucho en y confiaba mucho en las ¿Y ya recomendaciones sabías que de daba. fútbol antes? ¿Seguías fútbol? ¿Tienes alguien futbolero en tu familia? No, o sea, fútbol de seguir, por ejemplo, la selección italiana, fútbol italiano y toda esta tradición Mm, familiar de fútbol italiano. De ok. fútbol venezolano conocí al Caracas, al Deportivo Táchira y Los, ya, los famosos, los los famosos. famosos. Pero, pero claro, cuando llego fue como, ya va, lo primero que me tengo que aprender es todos los equipos de aquí, todo el tema del Empaparte. fútbol venezolano, porque claro, Claro, no era solo el Caracas. claro. Entonces, claro, empiezo a ver, no, son 20 equipos, no sé qué, los viajes, en tal ciudad hay tantos equipos, y bueno, y a partir de ahí pues también ver las ciudades, considerar las temperaturas en cada una de las ciudades. No era lo mismo, por ejemplo, planificar un partido, todo esto a nivel nutricional, ¿no? Planificar un Claro. partido que fuera en Mérida, por ejemplo, a uno que fuera en Puerto Ordaz o otro que fuera en Bolívar. Entonces, ahí el calor, humedad, frío, altitud, pues van variando, Y todo, sobre supongo todo que en recorriste en la costa. Venezuela, ¿no? O De sea, hecho, conocí Venezuela, bueno, no conocí Venezuela gracias al fútbol, pero muchos de los lugares que conocí fue gracias al fútbol. Había lugares que yo no había ido, por ejemplo, a Ciudad Bolívar y todo esto no había ido, fui con el fútbol. Bueno, siempre, por ejemplo, Venezuela, los viajes típicos con familia, que sea a Morrocoy, a Margarita, tal. Pero todo lo claro. demás que no había podido recorrer con mi familia, pues lo recorrí gracias al fútbol y también gracias a Gatorade, porque al empezar a pertenecer a todo este mundo del fútbol, pues Ujú. Gatorade tiene una campaña
muy bonita, o sea, Es todo el uno de los tema de... sponsors, ¿no? Del Sí, fútbol en venezolano. y hacen mucha investigación en temas de nutrición, ¿no? Si bien ellos tienen la bebida como tal, se apoyan mucho en investigaciones científicas y en lo que realmente funciona, ¿no? Y bueno, y también hacíamos investigación con ellos, tanto de antropometría como de temas de tasas de sudoración y todo esto. Y bueno, y también viajaba con Gatorade para hacer las investigaciones y para hacer las actividades que ellos proponían, pues. ¿Y cuánto tiempo duraste con el equipo? Porque supongo que, bueno, o llevaste las dos trabajos al mismo tiempo, renunciaste al hospital. Sí, no, siempre fueron los dos trabajos al mismo tiempo. De hecho, llevaba el hospital, el fútbol y la consulta privada en la tarde, pues. Bueno, tú Yo no tenías utilizaba, vida. no. Y era feliz, ¿sabes? Porque Claro. me amo mi trabajo, de verdad. Y no, en realidad yo abandoné todo eso cuando decidí venirme aquí a Madrid. Y la decisión de venirme aquí a Madrid fue seguir creciendo en el área. O sea, yo me vine a Madrid para poder hacer el máster en entrenamiento y nutrición deportiva. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque siempre has tenido, bueno, antes de venirte a vivir para acá, habías tenido experiencia laboral y de estudios en Venezuela. ¿Cómo fue para ti ese cambio? A ver, el haber entrado a la universidad a la europea, la del Real Madrid, o sea, yo el primer día me sentía como que en una película, porque era como, sabes, no sé, comparaba las cosas con la central, que mi central la adoro y es como, sabes, nunca voy a dejar de ser esadista, pero claro, llegas a una universidad donde tienes pantallas de televisión, no sé qué, Un cambio radical, salones 360. gigantes, todos los recursos que quieras, ¿sabes? Y era como, wow. Y llegas y la primera clase es en un laboratorio donde te ponen a correr y te empiezan a medir, no sé, gasometría y no sé qué, y es como, yo esto lo vi nada más en libros, ¿sabes? Y la experiencia fue brutal, o sea, los profesores fueron de primera línea. Y fue muy duro para ti la decisión de dejar tus trabajos en Venezuela, el hecho de decirte, claro, porque al final, o sea, tú tenías el propósito de venirte para mejorar, para enriquecerte a nivel profesional y bueno, quizás también laboral, pero tu plan era quedarte acá o querías regresarte. No, a ver, de hecho mi decisión de venirme la tomé como que de un día para otro y fue más un impulso que algo planificado, por decirlo así. O sea, planificado en el sentido de que, claro, yo tenía 2 años sacando mis papeles en Venezuela para poder venirme, para poder Okay. homologar, para poder tener todos los papeles en regla. Entonces, claro, no fue de un día para otro específicamente, pero la decisión sí, porque sí tenía mis trabajos, tenía el fútbol, que, o sea, era algo que yo no quería abandonar pero a la vez era como algo que iba a crecer aquí. Y también en ese momento estaba participando en el Miss Venezuela. Claro, eres modelo, eso también es importante. Estaba como que en una de las fases para poder participar en el Miss Venezuela, ¿no? Estaba en el concurso de Miss Miranda, había quedado seleccionada entre las 15 y, ¿sabes? Y entonces era como, si me voy no termino esto, ¿y qué pasa si sigo creciendo en el tema del modelaje? Pero a mí me gusta el fútbol, pero que quiero el deporte y amo mi carrera, Está, pero claro. lo del modelaje me llamaba la atención, pero al final era como, no me terminaba de identificar, ¿no? Son mundos completamente diferentes y era como, no sé, Sí, no es sé cómo explicarlo, era complicado. muy complicado y era como, vale, pierdo la oportunidad porque en realidad era mi último año en el que podía participar en el tema de Miss Venezuela y todo esto, o Miss Miranda, por tema de edades, porque tiene un límite de edades el concurso, o pierdo la oportunidad de irme a estudiar y de seguir creciendo en esto. ¿Qué pasa si después el año que si no quedo en nada en el tema de esto del Miss y pierdo el tiempo? Entonces Era un era como que, riesgo totalmente que tenías. claro, Sí. entonces nada, agarré y decidí no. O sea, ¿qué es lo que amo realmente? Pues mi carrera y me vine. Al principio me costó mucho, se me hacía muy complicado encontrar trabajo al inicio por tema de compatibilidad de horarios de la universidad. Okay. Este, y también que en la universidad yo tenía que cumplir unas prácticas, que las prácticas las hice con el equipo del Getafe, de aquí en Madrid, Qué que también fue una guay. experiencia súper ¿Y bonita. Y de cuánto hecho, tiempo duraste? a ver, de práctica fueron 6 meses, si mal no recuerdo, pero
luego me quedé como que todo lo que quedaba de temporada con ellos, porque yo estaba trabajando con ellos, y la temporada siguiente también los acompañé porque el preparador físico me llamó y me dijo, Anto, o sea, nos gusta cómo trabajaste con nosotros y quiero que continúes en esa línea. Qué bueno. Eso fue con el preparador físico del segundo equipo, ¿no? Ok, Pero nada, bueno, ya luego la situación del equipo, pues seguían trayendo pasantes, no sé qué, y bueno, por temas de sí, que también de compatibilidad de horarios, porque necesitaba, mis trabajos tenían un horario, los entrenamientos de fútbol tenían otros, y bueno, entonces ahí tenía que como que también poner en una balanza lo que necesitaba en el momento, ¿no? totalmente. Además que ya la experiencia también la tuviste, trabajar y prestar tus servicios y colaborar para un equipo como el Claro, Getafe es algo también significante. Y de ahí, ¿cuál claro. fue tu próximo salto? A ver, luego de allí eh, empecé a trabajar en un gimnasio aquí en Madrid, un gimnasio importante de aquí, Ok. en dos de las sedes, y bueno, con ¿Se ellos puede saber el estuve, nombre? Homes Place. Ok, ok, ok. Y bueno, con ellos estuve un año y tanto, y luego pues me hice autónoma y Y empecé a ahora eres trabajar empresaria. con las clínicas como tal, exacto. Y bueno, a partir de ahí también empecé a estudiar, quería saber más de fútbol, o sea, yo siempre quiero saber más de todo, ¿no? Porque digamos Este, que todo en verdad empezó porque tú agarraste esa optativa en la universidad de nutrición deportiva, te llamaron para que fueras a un equipo, a un polideportivo, equipo de fútbol, y ahí fue que empezó una historia nueva. O sea, fue algo total, que los caminos te hicieron llevar a eso y te enamoraste, ¿no? Del fútbol. Y antes total. del fútbol, ¿te había llamado la atención otros deportes? O sea, para que trabajaras como nutricionista, por ejemplo, el básquet, el tenis, La natación, o sea, la siempre natación. sentí como que afinidad hacia la natación. Porque además es tu deporte, o sea, el deporte Claro, que era lo que practicas. había practicado toda la vida y con lo que me sentía más cómoda, ¿no? Aunque actualmente es el atletismo, el running, y bueno, Claro, que me tiene que ahorita atrapada. también está de moda como la nutrición. Total. Pero bueno, también fui pasando de deportes. O sea, yo toda mi vida he hecho algo de deporte. Si no podía hacer natación cuando yo estaba en la universidad, pues me metí en clases de tenis con unas amigas en la universidad. Luego me Siempre te mantenías metí, activa. sí, en CrossFit. Luego en el gimnasio, no sé qué, entrenando yo por mi cuenta. Luego, no sé, en realidad hago tantas vueltas. No te pierdas la segunda parte, que estaremos hablando de los mitos de la nutrición y sobre el trabajo de un nutricionista deportivo.